Bienvenidas y bienvenidos a el Congreso de Tarot Argentina. Una vez más, muy agradecida de compartir junto a ustedes Argentina, hoy con una ponencia que he denominado como Tarot Manifestar. Me presento ante ustedes, mi nombre es Anita, soy creadora de Azabeth Tarot, mi marca de tarotista, me dedico hace más de 25 años al tarot, acompañando a las personas con esta herramienta a través del crecimiento personal. Además, soy profesora y speaker internacional de tarot, cofundadora del Congreso de Tarot de Chile, miembro de la Red Internacional Congresos de Tarot, que aglutina 13 países. Y les quiero invitar que agreguen el Instagram Red Internacional Congreso de Tarot, porque ahí siempre se están publicando todas las informaciones de los congresos pertenecientes a esta red. Y para finalizar, contarles que tengo un podcast, Amiga, te leo el tarot, junto a una gran amiga, colega, Luna en Aries. Nos pueden encontrar en Spotify y también en el Instagram, Amiga, te leo el tarot. Y mientras te cuento los requisitos idóneos para poder incorporar el material, lo que te voy a compartir con esta ponencia, acá al costado hay un QR donde puedes descargar la presentación completa, esto que estás viendo acá y más, lo vas a poder descargar desde ya y contarles que necesitan conectar con ya sea los 22 arcanos mayores o las 78 cartas, indistintamente el mazo, esta ponencia sirve para cualquiera. Yo soy una creyente que es muy importante para poder conectar con los conocimientos del tarot, entender ciertos orígenes, porque eso nos sienta las bases para poder avanzar. Entonces, yo ante esta ponencia quiero plantearles la pregunta de cómo funciona la manifestación. ¿Quién aquí sabe cómo funciona la manifestación? Y estas preguntas surgieron porque alguna vez seguramente a ti o a mí, a todas y todos quienes estamos acá, nos pasó que manifestamos algo súper increíble, muy genial, que parecía imposible, que de pronto se da casi por arte de magia y no supimos cómo. ¿A quién aquí no le ha pasado? Porque a mí me ha pasado un montón de veces. Como también, a su vez, deseamos cosas, proyectos, situaciones con tanto ahínco, con tanta fuerza, hacemos incluso de todo y no pasa nada. Nada de nada. ¿A quién le ha pasado? Porque a mí también me ha pasado un montón de veces. Es por ello que te voy a contar las respuestas que en el camino el tarot me fue señalando a través de investigarlo para entender, digamos, el cómo manifestamos. Y ante este proceso, antes de entender las leyes de la manifestación, quiero contarte por qué sí podemos manifestar. ¿Por qué todas y todos quienes están aquí y quienes nos van a ver en vivo o después pueden manifestar? Y esto te lo quiero contar a través del famoso viaje del loco o del héroe del tarot, que está basado en un concepto de Joseph Campbell, que él escribió una obra que se llamó El héroe de las mil caras en 1949, que es una estructura narrativa universal que se encuentra en los mitos de todo el mundo. Y eso lo podemos llevar al tarot. Y te aseguro que en algún libro básico de tarot o en alguna escuela o en algún curso te hablaron del famoso viaje del loco, que básicamente es el loco pasando por cada uno de los triunfos o arcanos hasta llegar al mundo a evolucionar o a cerrar un ciclo. Y esto lo vamos a entender en esta ocasión para esta ponencia como el camino a volver a la creación, al creador. O, si lo prefieres, el camino de volver a Dios. Y para ello te invito a imaginar una montaña enorme, preciosa. Ahora visualiza que de esa montaña se desprende una parte. Esa partecita que se desprende de la montaña o la cordillera la vamos a denominar roca. Y esa roca la vamos a codificar y la vamos a asociar a la carta del loco. Vale decir que el loco es la roca que se desprende de la montaña. Si la roca vuelve a su lugar, va a dejar de ser roca, ¿cierto? Volverá a ser montaña. Y esta montaña va a ser la carta del mundo. El tarot nos enseña a través del camino del loco, del héroe, que si las rocas provienen de la montaña, compartimos la misma esencia divina, ya que somos hechos del mismo origen, del mismo potencial de la energía de la creación. El viaje del loco es el camino de regreso a la divinidad. El loco, reitero, es la roca, la carta del mundo es la montaña.
Por eso, el tarot no es solo un sistema de símbolos, sino un mapa que nos enseña el camino para recordar quiénes somos realmente, el dios o la diosa de nuestra propia vida. Manifestamos porque somos parte de la misma energía que crea. Hay textos muy antiguos antes de Cristo que mencionan lo siguiente. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ocupé aquí la carta de los enamorados de un Rider Waite Smith, en donde sí efectivamente se hace alusión al Edén donde vivía Adán y Eva. Pero ella, que está ahí, la vamos hoy día a denominar Lilith, porque no sé si sabes, antiguamente en estos textos se decía, como dice aquí, que Dios habría creado a la mujer y al hombre al mismo tiempo, del mismo material, pero esa mujer se denomina Lilith. Entonces sería Lilith y Adán creados ambos al mismo tiempo del mismo material a semejanza del Dios. Ellos fueron creados del mismo material, de arcilla. Vale decir que el ser humano es moldeable y por ello se denomina que nosotros somos vasija. Podemos esculpirnos a nosotras y nosotros mismos. Podemos cambiar nuestra forma física. Por ejemplo, en Cábala, vasija se dice cli. Entonces, todas y todos nosotros somos un cli, una vasija, que está hecha metafóricamente de arcilla, pero que a su vez tiene sentido porque nuestra forma física puede cambiar. Podemos subir o bajar de peso, podemos adaptar nuestro carácter, podemos mejorar, cambiar nuestra personalidad, también podemos desarrollar mentalidad. Incluso tenemos plasticidad cerebral, que implica que tu cerebro también podría reorganizarse y cambiar. Nada en nosotras y nosotros es completamente fijo. Un paréntesis que a mí me gusta mucho hacer es que si te incomoda la palabra Dios, diosa, puedes ocupar un concepto como energía, chi, kundalini o la que a mí me gusta que es la luz del creador, lo cual no es una figura religiosa, sino más bien un concepto, una metáfora para hablar de esta energía creadora que nos creó. Ahora que ya sabes que fuiste creada, creado de lo mismo que la creación y que también tienes conexión con la naturaleza, los planetas, con todo lo que se creó, eso te hace siempre, permanentemente un creador, creadora. Entonces por ello siempre podrás manifestar, por el simple hecho de existir. Entonces tú manifiestas todo el tiempo, tú eres creadora, creador. De hecho se dice que mientras más quieras acercarte a la energía creadora, crea. Manifestar básicamente es tu derecho de nacimiento. Manifestamos porque somos parte de la misma energía de lo que nos creó. Ahora que ya estamos juntas y juntos en esta idea de por qué todas y todos podemos manifestar y que las leyes de la manifestación son para todas y todos, hablemos sobre estas leyes. Otra forma de explicar este famoso camino del loco es de que el primer personaje está en contacto con los cuatro elementos alquímicos que vamos a decir son el fuego, el aire, el agua y la tierra, pero no tiene conciencia de ellos o todavía por ahí no sabe integrarlos o a lo mejor incluso no sabe denominarlos. El loco siempre, todas y todos siempre vamos a coexistir con estos cuatro elementos, pero muchas veces podríamos a lo mejor darlos por sentado o no integrarlos en nuestra vida o no saber de ellos. Eso es el loco. En el proceso de cada carta hasta llegar al mundo, el loco a través de esta carta final, la carta Arcano 21, va a poder integrar los elementos y es por eso que en cada una de las esquinas de esta carta, el mundo, van a estar los tetramorfos que a su vez van a representar estos cuatro elementos, reitero, el fuego, el aire, el agua y la tierra, integrados, ya recepcionados generando lo que muchos en alquimias denominan el quinto elemento. O sea, si sumamos estos cuatro elementos, el resultado sería el quinto elemento, que es el ser que está en el centro. Y hay distintas escuelas en tarot donde hay distintas formas, por supuesto, de interpretarlo y entenderlo, incluso de ordenar estos cuatro elementos anteriormente mencionados. A mí el orden que me gusta es el que les voy a presentar hoy, pero no significa el único, porque esto no va a alterar el resultado de lo que te voy a contar después. Son claves estos cuatro elementos, a su vez hay que decirlo, para la manifestación.
esta no va a ser una clase de Cábala, pero contarte que, y si bien el primero en incorporar la información de Cábala al tarot formalmente en un libro fue Eliphas Levi, fue la orden de la Golden Dawn, que fue una orden hermética creada en Inglaterra en 1888, que se empezó a documentar mucho más la conexión de la Cábala con las cartas del tarot. Uno de los órdenes que se propone de estos cuatro elementos es el fuego, el agua, el aire y la tierra, a su vez asociados a estos cuatro mundos que en Cábala se desarrollan. Acá, por ejemplo, tenemos estos cuatro universos, el Asilú, Briah, Yasirá y Asiá, y acá hay distintos órdenes, el que no se altera nunca es el primero y el último. Básicamente el Asilú siempre se va a asociar al fuego, el Asiá a la tierra, pero el orden que yo te estaba adelantando, que yo prefiero y asocio, es el de el Briah al agua y el Yasirá al aire. Acá en este esquema vamos a ver la diferenciación y una propuesta por cada uno de estos mazos en torno a el orden de los elementos que es válida. Yo acá no siento que una sea mejor que otra, simplemente una que a mí me gusta más trabajar con ese orden, que reitero no va a alterar al final el resultado de este sistema que te voy a contar de cómo manifestar con las cartas. Aquí, ¿qué tenemos? Acá tenemos la carta del mundo, versión Marsella, versión Rider. Y recordar que tenemos cuatro mundos en Cábala, el Asilú, el Briah, el Yesirá y el Asia. Y estos no van a cambiar en el orden asociado a estos cuatro tetramorfos. Lo que va a cambiar es el orden del elemento. Por ejemplo, en el caso del león, en ambos mazos, el primer elemento es el fuego. No tenemos discrepancias acá. Sin embargo, en el Briah, el Marsella va a proponer que se va a asociar a las espadas, al aire, y el Rider va a proponer que se va a asociar al agua, a las copas. El Yasirá, en el caso del Rider, se va a asociar a el aire y en el caso del Marsella a las copas. Finalmente, no hay cambios, se mantiene el mundo del Asia, se va a asociar siempre a la tierra. Contarte sí, que yo pienso que esto es como cuando tú adquieres un móvil, un teléfono, y tú prefieres, por ejemplo, Apple o Android. Entonces hay personas que toman el teléfono Apple y dicen me gusta de esta forma, más fácil para mí. Los Android dicen no, me enredé, no me gusta y finalmente lo importante es que tú eliges el sistema operativo que más resuena contigo, pero ambos sirven para llamar. Ahora, los pasos para manifestar son cuatro, desde la ley de la cábala, aplicada también, por supuesto, y codificada a las cartas del tarot. Vale decir que primero tenemos el mundo de la emanación, luego el mundo de la creación, luego el de la formación y finalmente el de la acción. Cada uno denominado Asilú, Briah, Yasirá, Asia, cada uno asignado a el fuego, el agua, el aire y la tierra. Si uno de estos falla, la manifestación se cae, no sucede. Entonces, acá te presento la lectura de cuatro cartas inspirada en este esquema para analizar cómo estás manifestando. Entonces, para esta lectura tenemos que sacar cuatro cartas. Puedes hacerla con los 22 arcanos mayores o el mazo completo. La primera posición, que es la posición de la luz que vamos a asociar al fuego, al basto, es la posición del deseo. Es la posición de la pulsión, muchas veces del estado onírico, eso que soñaste y tú no sabes por qué te llegó, pero es una información que de alguna manera es abstracta y que tú tratas de interpretar. Tiene que ver con el instinto, tiene que ver con una cierta motivación que surge de algo inexplicable, ¿no? Entonces es muy importante esto en manifestar porque tiene que ver con el deseo que a su vez en cábala es clave para que el cli, la vasija que somos nosotros, esté, digamos, con posibilidad de crecer, receptiva a lo que queremos. Después tenemos la emoción, que tiene que ver con los afectos, ¿no? Tiene que ver con el corazón, tiene que ver porque lo quiero. Dicen que es muy importante como pegamento esto en manifestar. Y tiene que ver con no solamente lo deseo, sino que además lo quiero, que hay una diferencia. ¿M? Que le pongo corazón, que hay un propósito.
cuál es el llamado de mi alma, cuál es mi contacto con mi emoción más profunda que efectivamente quiere esto que yo estoy manifestando. Y después tenemos la palabra que es necesaria para revisar la coherencia entre el deseo y la emoción. La palabra es importantísima porque la palabra crea realidades, porque antiguamente las culturas primigenias decían lo que no se nombra no existe. Entonces hay que denominarlo. Yo lo estoy contando, cómo lo estoy, digamos, planteando. También puede entenderse como ya una idea, una cosa que uno desarrolla un programa, una investigación, una observación sobre el tema de lo que yo quiero manifestar. Y finalmente tenemos la posición 4 que es la posición de lo concreto, la materialización, la tierra, el oro, que va a implicar en este caso que acá la carta nos va a contar cómo en concreto yo estoy haciendo esto. ¿M? Y a su vez también va a ser la respuesta a qué es lo que yo tengo que hacer para concretar esto. Ahora, recordar que si uno de estos falla, la manifestación se cae. Entonces, te puede aparecer una carta increíble en la última posición, pero si alguna de estas otras, digamos, te están avisando que hay algo que no está en armonía, que está desequilibrado, que está en sombra, hay que ajustar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú acá? Haces la pregunta neutra, cómo estoy manifestando, cómo estoy conectando con la manifestación, porque todas y todos somos manifestadores por derecho de nacimiento, eso ya lo sabes, pero por ahí habíamos visto una primera pregunta de que muchas veces quiero algo, pero no se me está manifestando, no sé por qué. Bueno, aquí podemos efectivamente ocupar este esquema para revisar por qué no se está manifestando, en qué paso de las leyes de la manifestación hay una oportunidad de mejora, hay un pero, hay algo que no está funcionando. Entonces lo que tienes que hacer acá es mezclar tus cartas, sacarlas, desplegarlas en cada una de estas posiciones y eventualmente en la posición en que salga una carta que es coherente al concepto o que tú consideras armónica y simplemente confirmas que en eso hay... que en eso no hay nada más que hacer, no busquemos problemas donde no los hay. Pero donde hay cartas que tú dices no es coherente con el concepto base, más también están en sombra o que para ti son negativas, eventualmente ahí tenemos que hablar y desarrollar el concepto del por qué efectivamente acá hay un pero, hay un tema que el tarot está advirtiendo, avisando, alertando que no anda bien, y a su vez esa misma carta, el concepto positivo de la carta, el concepto contrario, es lo que hay que hacer para efectivamente avanzar y equilibrar y finalmente entregar un mensaje concreto a ti o a nuestro consultante de qué tiene que hacer para mejorar ya sea su luz, su emoción, su palabra o materializar. Ahora, si lo prefieres, puedes sacar una carta encima a modo de consejo de qué puedo hacer para que en esta posición particular pueda yo avanzar o mejorar. Pero yo prefiero siempre trabajar con las mismas cartas que aparecieron en la mesa y eventualmente siempre recordar que toda carta tiene su luz y su sombra. Por lo tanto, si leíste la carta en sombra, el concepto luz de la carta efectivamente es el que hay que aplicar acá para que efectivamente la persona tenga un mensaje claro para poder trabajar con ello y así equilibrar aquellas áreas en las cuales eventualmente el tarot avisó que hay un problema y por eso no se está manifestando. Traigo ejemplos concretos y reales de alumnas de clase que me han autorizado a compartir esta información con ustedes. Esta fue una pregunta general, ¿cómo estoy manifestando? Y en este caso, la primera carta que apareció fue la rueda, que a su vez la rueda es una carta que tiene que ver en el sistema de la Golden Dawn, tiene que ver con Júpiter y Júpiter a su vez rige a Sagitario, que es un planeta de fuego. Entonces yo siento de que aparezca una carta muy energética, muy expansiva acá, está en armonía. Por lo tanto, esta persona sí tiene la capacidad de conectar con sus deseos. Sí, efectivamente, esta persona puede expandir sus deseos con otros. Sí, hay una capacidad de percibir señales, conectar las piezas que se van uniendo por ahí a través de eventos que a la persona le suceden, que hacen que la persona pueda seguir el camino. Y en el ámbito de la emoción aparece un as de bastos que para mí indica que esta persona efectivamente cuando ama algo le pone muchas ganas y dirige su energía ahí. Porque también ella logra cuando quiere algo dirigir su energía ahí. ¿Ah? Porque el as de basto es como una flecha. Y en el ámbito de la palabra, que es la comunicación, la coherencia entre lo que yo deseo y quiero,
también esta persona se muestra a través de un 10 de oro muy clara, ¿no? Incluso puede ser que se lo comunique a la familia, que en el fondo no tenga temas, porque de repente, no sé si a ustedes les ha pasado que gente dice, mira, voy a hacer algo, pero no lo voy a contar, porque si lo cuento no resulta, o eventualmente, si no resulta, si no paso la vergüenza, o eventualmente así nadie supo, entonces paso desapercibido. Acá es importante contar las cosas, porque en el fondo cuando nosotros contamos podemos trabajar en equipo y generar, obviamente, conexiones con personas que nos pueden ayudar a manifestar. Y acá esta persona es muy, en ese sentido, dadivosa de compartir sus pensares, sus sentires, sus deseos, probablemente con sus seres más cercanos. Pero ¿dónde está el tema? Acá. ¿Dónde está el tema? ¿No? Yo creo que lo estamos todos acá viendo en la última posición. En la última posición es materializar, que se asocia al oro, que se asocia a la tierra. En el universo de la acción tenemos acá un 4 de oro. Y el personaje del 4 de oro es el más chiquitito. Si se fijan de todas las cartas que aparecieron, como que está minimizado, ya está apretando el oro, que indica que por supuesto esta persona puede lograr manifestar y concretar cosas. No es que en la vida no, nada se le haya materializado, pero muchas veces probablemente para sí está el problema. ¿Por qué? Porque en el fondo las cartas son bastante expansivas, las tres primeras. Sobre todo aparece una carta familiar, lo cual me hizo decirle a esta persona en su momento que para manifestar para otros, vale decir para sus hijos, para su pareja, era totalmente esta persona dadivosa, enfocada, se le daba todo. Pero cuando era algo para sí, no. Y así fue. Efectivamente, en la posición 4, en la posición de materializar, esta persona, para ella, para sí, no estaba efectivamente colocando la misma energía que sí colocaba para otros. No estaba colocando la misma energía para ella que para los demás. Entonces, ¿cómo estaba manifestando para otros en equipo, en colaboración? Muy bien. Pero para sí, para sus temas más personales, estaba siendo mezquina, se estaba reprimiendo, estaba efectivamente siendo egoísta consigo. Entonces, acá el mensaje es detectar dónde está el problema de esta persona a la hora de manifestar. Solamente lo podemos ver en la última posición. Pero aparte de indicarle el diagnóstico, decirle, mira, pareciera que tú manifiestas muy bien en equipo para otras, para otros, para los que amas, pero para ti no, implica primero trabajar el autocuidado, el amor propio, analizar por qué contigo eres mezquina, por qué si es para ti te sientas culposa, por qué a ti te pones límites y con los demás eres muy expansiva. Acá cada uno tendrá su técnica, pero para mí es importante que esta persona empiece a hacer pequeñas acciones de compromiso consigo, de invertir en ella. Vale decir que cuando va al médico, cuando hace una terapia, cuando se compra algo, ponerse contenta, relajarse, no despilfarrar, en ningún caso estamos hablando de que esta persona bote y tire su dinero, sino que más bien vea eso como una inversión. No es un gasto cuando voy al médico, no es un gasto cuando me compro algo lindo, es más bien una inversión en mí. Cambiar la filosofía interna de cómo yo veo que si es para mí no es necesario, que si es para mí es un gasto, si es para mí es una pérdida de dinero, puede ser esa pequeña acción de a poco clave para que puedas armonizar esta parte que eventualmente te está impidiendo manifestar para ti. Para mí es importante en el ejercicio de la reparación o tikkun. Reitero, a mí me encanta la cábala. La cábala plantea el tikkun. Tikkun significa reparación con ejercicios pequeños y prácticos que las personas puedan hacer para hacer cambios en la vida. Hay un libro bestseller que se llama Hábitos Atómicos que habla de que muchas veces un avión cuando cambias tu ruta en 2 grados, o sea, algo muy pequeñito puede de verdad llegar literalmente incluso a otro país. Entonces, no minimicen hacer pequeñas acciones chiquititas que eventualmente nos ayudan efectivamente a hacer cambios de verdad muy impactantes y positivos en nuestra vida. Tenemos un caso 2 y quería compartirlo con ustedes porque tiene que ver con lo que nosotros desarrollamos, que es el tarot. En este caso, la persona quería saber cómo hacer crecer su negocio de tarot, ¿no? Su escuela de tarot. Y acá tenemos en la primera posición la carta de la sacerdotisa. Y la carta de la sacerdotisa es una carta de profundidad y sabiduría, es una carta de conocimiento, vale decir que esta persona
tiene conocimientos para efectivamente compartir, para enseñar, para efectivamente generar una conexión y empatía con las personas. Tiene también una intuición. Yo siento que la intuición va muy bien acá en esta posición, porque es una de las posiciones más abstractas, es como un poco algo, una pulsión que nos viene de dentro. Naturalmente esta persona pareciera tener la capacidad a través de la carta de la sacerdotisa en esta posición, que es un poco lo que me enciende, que es efectivamente colaborar al servicio de la comunidad, en este caso a través de leer e interpretar el tarot. En cuanto a la emoción, nuevamente parecido al caso anterior, tenemos un mago que alza la varita, parecido a las de Bastos, que indica que esta persona efectivamente le emociona cuando efectivamente va a poder compartir con otros este conocimiento y lo hace de manera probablemente lúdica y muy creativa. Recordar que en esta posición hay que ponerle corazón, sentimientos y claramente el mago cuando está conexión con eso, efectivamente es muy, muy apasionante escucharle, verle cómo se mueve. Entonces acá tenemos a alguien que tiene los conocimientos, que tiene la intuición, que tiene efectivamente la capacidad de contacto con la gente, llevar el mensaje del tarot, de la sabiduría, de la sanación, de la intuición, la percepción a las personas. Donde empecé a ver que había un tema era en la tercera posición, que muestra una familia tipo, una mamá, un papá, un hijo, muestra los ancestros al fondo, que es la carta del juicio, porque acá esta carta muchas veces es la carta de revelar los secretos, darse una nueva oportunidad, es la carta de conversar. De hecho, arriba, en el caso del Rider, ese ángel es el ángel Gabriel, el ángel de las comunicaciones. Y esta es la posición de la palabra. Y habíamos hablado de que la palabra crea realidad. Se me da la sensación acá, y le comparto este mensaje a la persona, que también me confirma que era así, que le estaba costando, digamos, transmitir este mensaje de manera pública, tipo salir del closet como tarotista. Entonces, claro, esta persona no se estaba difundiendo, digamos, públicamente. Las personas más cercanas sí sabían que eventualmente sus consultantes le recomendaban a otras personas, pero no lo estaba haciendo de manera masiva, lo estaba haciendo de manera muy focalizada y eso nos hace sentido porque las dos primeras cartas también muestran una persona y son números chiquitos que también muchas veces tienen que ver mucho con lo focalizado. ¿No? Pero acá en la palabra el tarot le está diciendo a través de los pasos de manifestar que para hacer crecer tu negocio es necesario que más gente sepa que hace esto. ¿M? Entonces, ya sea a través del marketing, la publicidad, el boca a boca, acá esta persona necesita generar más difusión. Más personas tienen que saber que hace esto para hacer crecer su negocio, que en el proceso de manifestar, hacer crecer su negocio, la persona podría no estar difundiendo esto que hace de manera pública, masiva, para que así mucha gente llegue. Y obviamente lo que tendría que hacer es el mensaje que esta carta dice, que es el ángel Gabriel, que es el ángel de las comunicaciones, el ángel de las periodistas, de los comunicadores, que tiene que empezar a contarlo, crear contenido sobre tarot público, eventualmente ir a entrevistas, a lo mejor escribir un blog, hacer reels, buscar las distintas formas que existen hoy día de comunicación para que así crezca su negocio. Y finalmente la posición 4 también sentí que había algo, porque en el fondo acá esta carta muestra una especie de conexión, obviamente con nuestra parte instintiva, nuestra parte, digamos, también impulsiva, creativa, que eventualmente ella un poquito como cuidaba y eventualmente sentí que acá en la posición de materializar, ella, claro, como que se privaba un poco de mostrar su personalidad, eventualmente un poco en coherencia con lo anterior, de no sentirse muy expuesta. Entonces, es interesante porque las dos primeras cartas son como solo personajes solitos y las últimas dos cartas tienen que ver con la expansión, tienen que ver con más gente. Entonces, para ir al punto, nuevamente acá en lo que es materializar, no solamente es conversar y avisar que efectivamente tú tienes una escuela de tarot o estás haciendo clase de tarot o estás leyendo el tarot. En la carta de la fuerza también siempre me recuerda dos cosas. Uno, que somos gregarios. Gregario viene de grupo, el ser humano funciona en grupo. Puedes obviamente tú ser más solitario o ermitaño, pero eso es un caso más aislado. Pero en general el ser humano funciona en grupo, funciona en equipo. Y a su vez también que el ser humano aprendió a desarrollarse al observar la naturaleza. Por ejemplo, cuando observó a las aves volar, dijo, bueno, se puede volar. A lo mejor yo no lo
puedo hacer por mí, pero puedo crear un objeto que me permita volar. Indica en concreto a esta persona dos cosas. Uno, que se deje apoyar por otro, que trabaje en equipo, en colaboración con otros para efectivamente hacer crecer su negocio. A lo mejor alguien le hace la gráfica, alguien le enseña sobre marca personal, por ahí otra persona le hace la web. Obviamente hay cosas que esta persona necesita también que otros efectivamente le hagan en colaboración, pero también a su vez esta observación de la naturaleza es que observe a otros colegas que eventualmente ya lo hicieron y preguntarles quizás cómo lo hicieron o observar qué puede rescatar de eso, que puede aplicar en su realidad y así efectivamente poder crecer en el tarot. Ahora que sabes, uno, que manifestar es tu derecho de nacimiento porque eres parte de la creación como todas y todos. Dos, las leyes y pasos de la manifestación. Quiero decirte que para manifestar lo que quieres, debes saber que hay que dejar de ser tú. Esto lo rescato de Joe Dispenza, que tiene un libro famosísimo que dice así, dejar de ser tú. ¿Qué implica esto? Muchas veces sabemos que podemos manifestar, las claves para manifestar, pero aún así no manifestamos. Y ante eso, inspirados en esta frase anterior, te quiero contar que también tienes que asumir qué tan preparada o preparado estás para dejar de ser tú, para manifestar lo que quieres. ¿A qué parte de ti no quieres renunciar? ¿Qué es eso que te cuesta soltar? ¿A qué aspectos de tu identidad te has protegido tanto por tanto tiempo que sigues aferrándote? Muchas veces no manifestamos porque no dejamos de ser esa versión que obviamente siempre repite el mismo patrón y que nos hace hacer lo mismo y por eso las cosas no pasan. Entonces tenemos que también a veces preguntarle al tarot qué parte de mí no estoy preparada, preparado para soltar, para eventualmente saber también qué es lo que tengo que cambiar en mí, qué tengo que dejar de ese antiguo patrón de mi yo para poder avanzar. Y para ello te propongo que saques tres cartas, nuevamente puedes hacerlo con arcanos mayores o menores, y preguntarle al tarot qué es lo que no estás todavía dispuesta, dispuesto a soltar para manifestar lo que quieres. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Hay un tema de identidad que es clave muchas veces para que las cosas pasen, porque si no, quedas en la rueda del hámster o en la rueda del ratón. Una de las claves para manifestar es dejar de reaccionar igual ante las mismas situaciones. Mientras sigas posponiendo las decisiones que sabes que tienes que tomar, vas a seguir en la rueda del hámster. O rompes el patrón o a la larga el patrón lamentablemente te va a romper a ti. Conclusiones finales. ¿Qué implica tarot manifestar? Usar el tarot como herramienta activa dentro del proceso de la manifestación, utilizando sus símbolos, arquetipos y lecturas para clarificar intenciones, identificar bloqueos y traducir esta información en acciones concretas orientadas a la materialización de un resultado. Implica co-crear con el tarot un puente entre lo intuitivo y lo práctico, donde la interpretación y la información en conjunto con la acción, siempre voy a enfatizar eso, del consultante, dan a lugar a la manifestación de sus objetivos. ¿Qué implica esto? El tarot te puede entregar la información, el tarot te cuenta como historia, el tarot te cuenta como historia porque el tarot te puede contar a través del camino del loco porque tú eres capaz de manifestar. El tarot te enseña los pasos para manifestar e incluso el tarot te puede decir en concreto quién está haciendo en este momento que no te permite avanzar en lo que quieres manifestar. Pero si no accionas, no pasa nada. Esto no es manifestación de sillón, de sofá, de solo lo creo, solo lo visualizo y la cosa me pasa. Tenemos que hacer cosas concretas, si no, la cosa no va a pasar. Y finalmente sé que esto es bien polémico, pero también me lo preguntan un montón. ¿Por qué si soy muy buena? ¿Por qué si el vecino es muy bueno? ¿Por qué si mi mamá es muy buena? ¿Por qué si mi familiar es muy bueno? No le pasan cosas buenas. Esto es por lo que te conté en un principio. Las leyes de la manifestación están creadas para todas y todos. No son exclusivas de las personas que se portan bien. No son exclusivas de las personas que solo obran bien, son para todas y todos porque todas y todos fuimos creados de la misma manera. ¿M? Todo lo que tú quieres ya existe, en Cábala se dice que ya está creado, solo que uno va a ir observando, aprendiendo, accionando para que eso se manifieste.
¿Mm? Esto es algo así como cuando Newton se supone que vio la manzana caer y eso le llevó a decir existe la ley de la gravedad. Newton no creó la gravedad, pero observó y efectivamente desarrolló, digamos, el concepto. Cuando Cristóbal Colón llega a América, no creó América, América estaba. Lo que pasa es que él hizo la acción y el movimiento para llegar ahí. Entonces es muy importante entender que todo lo que tú quieres ya está creado. Esa pareja que tú quieres ya existe, esa casa que tú quieres ya existe, a menos que quieras como ser la de uno, pero el terreno ya existe. Entonces, todo está creado, pero cómo vamos a llegar ahí, cómo es el paso a paso para llegar ahí, son las leyes de la manifestación que hemos hoy día aprendido. Así que lo que quieres ya existe. Pero yo te dije que esto es polémico. Efectivamente, las leyes de la manifestación son creadas para todas y todos. Por ende, sí vas a conocer gente que a lo mejor tú dices no se lo merece o es mala persona. Igual le pasan las cosas porque finalmente se dice en manifestación que la manifestación la logra el efectivo, básicamente el que hace las cosas. ¿M? Y esto no es un llamado a hacer cosas malas, no es un llamado a que tú seas malo, sino más bien explicarte porque a veces la gente me dice, pero es que no entiendo por qué a esta persona no obra bien y las cosas le resultan porque igual algo hace, ¿no? Entonces, la manifestación no se mueve con buenas intenciones, se mueve con acción. Ojalá lo hagamos con corazón, con ética, con moral, pero en el fondo, para ir al punto, es clave la acción. Reiteramos siempre la acción para que las cosas pasen. La pregunta final, reflexión que te quiero dejar para ti es, ¿estás dispuesta o dispuesto a convertirte en quien puede sostener lo que quieres manifestar? Y quiero cerrar con una frase de Rumi, un poeta sufi y místico persa del siglo XIII, que dice así: busqué a Dios y solo me encontré a mí mismo. Me busqué a mí mismo y solo encontré a Dios. Muchas gracias, Comunidad Congreso de Tarot Argentina. Les invito a seguirme en mi Instagram, @asabet. Además, contarles que tengo un canal de YouTube donde subo contenido para aprender tarot gratuito. Acá tienen el QR para acceder a él, o si no, me buscan en YouTube como Asabet. Y además, si me permites acompañarte en tu proceso de seguir aprendiendo tarot, te invito a visitar un sitio que tengo con mi colega Dani Tarot que se llama talleretarot.cl, donde tengo muchos cursos ya grabados a tu ritmo, como también voy difundiendo los cursos que hago mes a mes en vivo vía Zoom grupal. Y como co-creadora del Congreso Tarot de Chile, no puedo no dejar de invitarte a el congreso que se va a realizar presencial en la ciudad de Santiago el 10 y 11 de octubre. Nuestro Instagram es @congreso tarot CL. Contarte que vienen personas de muchos países, pero adivinen cuál es el número uno que nos visita: Argentina. Son muchísimos, de verdad. Son muchísimos los argentinos, argentinas que nos acompañan año a año, así que todas y todos bienvenidos a el Congreso Presencial de Chile. Agradecida de compartir con ustedes. Muchas gracias.